Hola, hola a todo el mundo nuevamente. Un miércoles, el primer miércoles del año 2024. Pues espero hayan pasado un lindo fin de año, solos o acompañados, meditando o no meditando, disfrutando, tomando, divirtiéndose o tranquilos en su casa. Como hayan estado, les deseo que haya sido maravilloso, porque tengan y den por hecho que el lugar en donde están, en el momento en el que están, es en donde tienen que estar. Y empezando así con este mensaje, les recuerdo que estoy grabando para RSC Radio Digital. Mi nombre es Yael Schlesinger, soy coach ontológico y este programa se llama Presente. Me encanta estar aquí, me encanta compartir con todos ustedes herramientas, historias y varias cositas por ahí para encontrar la forma de vivir una vida más ligera, más agradable, sin tanta carga en la cabeza, ni en el cuerpo, ni en ninguna parte, para llegar a experimentar esto que llamamos vida desde un lugar más sintonizado con frecuencias altas, con frecuencias que nos llevan desde la valentía hasta la iluminación, llegar a ese punto en la vida en donde nos sentimos, pues mal que bien, probablemente más balanceados. Hablaba yo hace un par de días con una persona que lleva toda su vida meditando y toda su vida en este camino del conocimiento, de la conciencia, y estaba pasando por un momento de crisis. Y yo estaba hablando con ella y me decía, pero es que otra vez yo ya trabajé esto muchísimas veces, ¿por qué me regresa? Y yo le decía, bueno, es que no nada más a ti, esto nos pasa a todos, ¿no? Cuando estamos en este camino del crecimiento y el autoconocimiento, a veces creemos que porque ya estoy accesando cierto nivel de conciencia, entonces a mí ya no me van a pasar estas cosas o yo ya no me voy a sentir de vez en cuando miserable, pero no es verdad. Por lo menos no es verdad todavía para mí. Yo creo que mientras estamos en esta experiencia de vida en un cuerpo, es porque todavía tenemos cosas que aprender, cosas que experimentar, y que por más que lleguemos a ese lugar y a ese punto de cierto conocimiento y profundidad, a veces nos vamos a encontrar con situaciones allá afuera que nos van a volver a recordar y a llevar a esos lugares a donde nos lleva el ego y la memoria y todas estas historias con las que hemos cargado, que creemos que ya no cargamos y sentimos como que otra vez me estoy regresando. Y entonces viene el ego otra vez a decirnos, ya ves, por más que hagas, no importa que lleves 40 años haciendo esto, vuelves a caer, y entonces entramos en este círculo atrapados y no es verdad. Mientras estemos en este cuerpo, nos vamos a seguir encontrando con situaciones afuera que probablemente califiquemos de retadoras, en donde probablemente nos dispare todo aquello que sentimos tal vez en nuestra infancia y entremos en un como trance en donde ya no estamos actuando desde uno con toda la sabiduría que tenemos hoy, sino desde este niñito pequeñito, esta niñita pequeñita que vive dentro de nosotros todavía y que no vamos a abandonar jamás, que hay que apapacharlo, que hay que abrazarlo, que hay que hablarle y decirle, todo está bien, yo estoy aquí para ti, yo te cuido. Y a veces creemos que como ya hemos recorrido largo camino, sobre todo la gente mayor, piensan que pues estas cosas ya no les van a volver a suceder. Y resulta que a muchos sí, les siguen sucediendo y vuelven a llorar por algo que atravesaron en su niñez. Y es momento de volver a buscar a alguien con quien hablar. Una sesión de coaching. Porque, ¿qué es hablar con otra persona?
al final de cuentas, hablar con otra persona es espejear, es rebotar. Yo hablo y al mismo tiempo la otra persona me va a decir algo que aparentemente viene de su sabiduría o de su conocimiento, pero lo único que estamos haciendo es espejear, proyectar, y esta persona nos va a decir y nos va a dar las palabras, digamos que es un coach, que pasan a través de esa persona, que resuenan contigo, porque ya están dentro de ti. Pero en muchas ocasiones, cuando estamos adentro de nosotros todo el tiempo, no las escuchamos. Y nos encontramos en un punto ciego y tenemos que hablar con otra persona como para recordar lo que ya sabemos o para sentir que descubrimos algo, pero está ahí y siempre ha estado. Hoy vamos a hablar de la conciencia, una vez más, de no cómo tomar conciencia, pero cómo podemos vivir en conciencia. Cómo ser uno con la conciencia. Cómo vivir desde la conciencia, que significa ampliar nuestra visión. Y el reto o el ejercicio para vivir en conciencia empieza por soltar la idea de que yo ya sé cómo son todas las cosas, ¿no? O cómo se portan o cómo actúan los demás, o todas las personas, pues yo ya sé, igual así se van a portar y así son. Y entonces soltar esta idea de que yo ya sé cómo funcionan las cosas, o yo ya sé hasta dónde yo voy a poder llegar y cuál es mi límite, o en dónde yo sé o creo saber que está mi abundancia, o hasta dónde se puede llegar con una relación, ya sea amorosa, de trabajo o amistosa, familiar. O sea, hasta dónde voy a poder llegar con las otras personas. Soltar sería todas estas ideas, soltar toda esta percepción o idea de que ya sabemos todo cómo va a ser y va a funcionar, y yo ya sé, bueno, es que yo ya sé que el otro no va a poder oír esto, o ya sé cómo va a reaccionar, o ya yo sé cómo me voy a poner, etcétera. Sería como frenar y empezar por soltar y ser más humilde, porque es vivir en esta idea de que yo ya sé cómo va a funcionar y lo que va a suceder conmigo o con otros o en cualquier situación, pues es un poco arrogante, ¿no? Podríamos decir. Y entonces tal vez conectar con un poco más de humildad y abrirnos a la posibilidad de que no sea de esa manera. Reconociendo que no lo sé todo, que no puedo yo solo basarme en experiencias anteriores, aunque parezca que por lo que ya viví ya lo sé. No nos permitimos entonces vivir en el presente y abrirnos a sorprendernos, dejarnos sorprender y abordar cualquier situación desde ese lugar. Tal vez pues ya tenemos un juicio o una idea acerca de todo lo que yo veo afuera, ¿no? Y hasta cómo nos relacionamos con el amor o con el dinero, o qué significa la riqueza para mí, o qué significa el trabajo, la pobreza, las amistades. En fin, ya tenemos un montón de juicios e ideas acerca de todo lo que está sucediendo allá afuera. Y entonces vivimos en esta, pues un poco cerradez, un poco arrogancia, y no le damos la oportunidad a todo lo que sucede, de que suceda diferente. Entonces, por ejemplo, puedo empezar por tomar una hoja de papel
y elegir un tema o tal vez un problema que yo esté teniendo en este momento, un problema con otra persona, un problema con el dinero, un problema en el trabajo. Y, por ejemplo, escribir en esa hoja de papel todo lo que crees acerca de esa situación o problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué creo? Vamos a decir que estoy pasando por un divorcio, o un amigo o amiga mía está pasando por un divorcio, o un hijo o una hija mía, o yo mismo. Y entonces apunto, ¿no? Empiezo a apuntar, bueno, todo lo que he opinado, todos los ideas, juicios, visión que tengo acerca del divorcio. Para esto, como siempre digo, hay que ser brutalmente honesto. Finalmente, nadie lo va a leer, no es para nadie, es para uno y para tu propio crecimiento. Y entonces empiezas a apuntar, si volvemos a este tema del divorcio, por ejemplo, podríamos decir, bueno, el divorcio pues no está bien. Y pues que si no te quedas con esa persona o no se quedan juntos, significa que es un fracaso. Que si la otra persona se quiere ir, es porque yo no cumplí o no fui suficiente, o porque la otra persona es una egoísta, o que está equivocada, o yo estoy equivocado, que es una equivocación el divorcio. Y la otra cosa que a veces le preocupa a la gente cuando hay un divorcio es, bueno, pues, ¿qué van a decir los demás, no? O mi vida se acabó, mi vida está destruida, soy un fracasado, fracasada. Otra cosa que algunas personas creen es, bueno, pues el divorcio es un pecado, no se debe, no se puede. Es mejor no divorciarse, el divorcio es lo peor que puede hacer una pareja, o por lo contrario, lo mejor divorciarse que tener cualquier discusión o vivir en una situación estresante, entonces ya mejor divórciate. O por ejemplo, otra situación de la que podemos emitir juicios o tener ideas fijas, puede ser lo que pienso o creo acerca del trabajo o del dinero, por ejemplo. Pues una de esas cosas que escuchamos de pronto muchas veces en la casa, ¿no? El dinero se gana con el sudor de tu frente. O hay que hacer mucho esfuerzo para tener dinero. El dinero nunca alcanza. El dinero te lleva a la perdición. La gente con dinero pierde sus valores o no tienen valores. El dinero hay que cuidarlo. El dinero no se tira. En fin, podemos tener muchos juicios, ideas, aprendizajes, cosas que hemos repetido acerca de un problema, de una situación que está allá afuera. Y entonces lo que haces en esta hoja de papel es que eliges el tema que en este momento te esté causando alguna limitación y apuntas todas estas cosas que tal vez tú crees que ya no crees, pero que siguen ahí atrás grabadas en tu aprendizaje. Aunque hoy ya no te hagan sentido, probablemente sigues actuando desde ese lugar. El tema que escojas puede ser mi esposa, mi esposo, ya sea mi pareja, mi suegra o mi hijo, mi hija, y haces la lista. Y todo eso que escribiste, como las listas que yo acabo de leerles ahora, todo eso que escribiste es lo que representa la inconsciencia, tu inconsciencia, porque es ahí en donde estás atrapado o atrapada. O sea, todos estos pensamientos o creencias que se convierten en declaraciones y aseveraciones, se convierten, ojo, en limitaciones. Porque a partir de estos pensamientos y creencias, creas una identidad falsa de ti y de todo lo que te rodea. Te limita, te hace pequeño. Entonces, lo lees, tomas conciencia y haces una pausa, una reflexión sobre todo esto que acabas de escribir, para que empieces a encontrar en dónde y cómo y de qué manera eso que acabas de escribir acerca de este tema te está limitando,
soltando esta idea de tener la razón y de yo ya sé porque así fue y así es y así será. Soltando eso, reflexionando y poniendo la atención en que de todo esto que acabo de escribir, ¿cómo me está limitando? Y entonces, cuando estés listo o lista, dejas caer esto, todas estas creencias e interpretaciones, y te vacías, o sea, dejas caer, es como que lo sueltas, te vacías para darle lugar, tal vez, si sueltas todo esto, si lo vacías, pues a lo mejor te llega cierta sensación de paz o de amor, o te da un poco de seguridad, que es lo que has estado deseando sentir desde hace mucho, y ahí se te abre un mundo de posibilidades, de flexibilidad, de a lo mejor encuentras ahí apertura, ideas, se te aparecen soluciones a este supuesto problemas que te era imposible ver desde la inconsciencia. O sea, lo que hace que cuando uno suelta todas estas cosas limitantes, hay como un espacio vacío, y permites la entrada y de pronto se te abre un camino hacia la solución de todo esto que tú creías que no tenía solución, porque ya lo tenías como en un cajón, en un cuarto donde yo ya sé y así es, y esta persona es una esto y esto, o esta situación es esto y esto y esto. Entonces cuando uno suelta todo eso, entonces le das el espacio para que entre algo más elevado, algo nuevo, que se va a sentir como nuevo, pero que en realidad nacimos con eso. Entonces al dejar caer estas cosas, es como dejar de creer todo lo que me digo acerca de eso. O sea, ya no lo voy a creer porque hasta ahorita me lo estoy creyendo todo eso que estoy diciendo. Es dejar de calificar, es dejar de juzgar el problema, entre comillas, o el asunto, o a la persona con la que estoy teniendo el problema. Es tomarse el tiempo para vaciar y dar paso a nuevas posibilidades. Para llegar a este punto, hay que estar dispuesto o dispuesta a soltarlo y dejarlo caer. Voy a ir a una pausa nuevamente. Escucha la música, pero mientras escuchas la música, sería bueno que empezaras a pensar con qué tema en particular te gustaría trabajar, para poder indagar y ver de qué manera todo lo que te dices acerca de ese tema o esa persona te está limitando. Y si desde la honestidad y la valentía, pues quieres entrarle a este ejercicio para llegar a este lugar del que te estoy hablando, que yo misma aplico, que a lo mejor no he sido tan disciplinada como para sentarme y apuntar, porque cuando uno ya lo empieza a practicar y practicar, a veces ya no es necesario sentarse y apuntar, pero sí es importante que cuando es algo repetitivo en nuestra vida, que nosotros lo estamos generando, y es algo que regresa y volvemos a encontrarnos en conflictos similares, y uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me llega esta gente a mi vida? ¿Por qué esto? Es algo que tú estás generando. Y entonces hay que tomarse el tiempo de hacer este ejercicio, tomarse el tiempo para vaciar y dar paso a nuevas posibilidades. Y para llegar a este punto hay que estar dispuesto o dispuesta a soltarlo y a dejarlo caer, a no estar como agarrado de esa idea de tener la razón. Estar dispuesto o dispuesta a dar el salto y pasar por ese, entre comillas, vacío que abre el espacio para que llegue la verdad, para que entre la verdad que no viene del ego. Bueno, si es verdad, obviamente no viene del ego, ¿no? Y entonces
se te amplía la visión y encontramos soluciones a ese o esos problemas que eran imposibles de resolver desde la inconsciencia. Entonces, si ponemos un ejemplo, vamos a decir, imagina que tienes un problema con tu pareja o tu jefe y llegas a la oficina o a tu casa y esa persona te vuelve a hacer eso que tanto te molesta. Te vuelve a hablar feo o no te saluda como tú piensas que deberían de saludar, o se repite esa situación que te está molestando, que no te gusta. Y bueno, pues lo primero es que te da como una enorme frustración y solo puedes ver que esa persona está haciendo lo que no te gusta y quedas atrapado o atrapada en ese pensamiento, así como dije, creo que en otros programas, como ratoncito dándole la vuelta ya dentro de la jaula, y quedas atorado con ese pensamiento de todo lo que no te gusta, de lo que esa persona está haciendo y todas tus opiniones y juicios acerca de lo que esa persona o acerca de lo que ese problema te está molestando. Y entonces quedas atrapado en ese pensamiento y la emoción que te causa también te atrapa. Entonces esta emoción puede ser esta frustración de la que dije, o enojo, o te pone muy triste, o lo que sea. Hay una reacción en ti ante esa situación. Y cuando uno tiene una reacción ante algo que está sucediendo afuera, significa que eso que no te gusta, que eso que está ahí afuera, que te atrapa y te hace reaccionar porque existe de alguna forma en ti. Y no necesariamente exactamente igual. No me gusta cómo esa persona habla. Pues la invitación es a tomar conciencia y reconocer y detenerte en un momento a reflexionar para ampliar la visión y para encontrar tal vez cuando yo en algún momento de mi vida he hecho lo mismo. Y probablemente no sea ahora, puede ser que haya sido hace mucho, pero aunque haya sido hace mucho, pues existe dentro de ti, ¿no? Y probablemente no lo haces igual que esa persona o no lo has hecho hacia otras personas, pero te lo haces a ti mismo. Te hablas mal a ti mismo, te tratas mal a ti mismo, o te estás haciendo algo a ti mismo y por eso lo reconoces allá afuera. Tal vez la molestia también puede venir de algún lugar en donde en el fondo pues yo no he sido claro o no he sido clara con la otra persona, donde no me he atrevido y no me he permitido expresar que no me gusta, que no he sabido poner un límite y no lo hago justificándome que no quiero más problemas, pero en realidad en el fondo viene de estas creencias de las que ya he hablado antes, de no soy suficiente o no soy importante y no me comunico efectivamente, y lo que hay afuera es una reacción de ego frente a ego, o sea, lo que acaba provocando cuando uno está atrapado ahí, cuando detrás uno no puso el límite, habla amablemente, uno no usó sus palabras y te sigues enfrentando estas situaciones y las vuelves a evadir un poco, pero se te vuelven a repetir y tú te están molestando, pero no sabes de dónde viene. Y cuando de verdad te frenas y haces conciencia, entonces ya no vas a estar viviendo, interactuando con lo que pasa allá afuera desde tu ego, con el ego del otro o de la situación. Entonces te encuentras siempre en una situación de ego frente a ego. Regresa a tu papel, lee lo que escribiste en el papel acerca del problema o de la otra persona, y si hay ahí, o sea, en ese momento, ahí al leerlo, tomas conciencia y amplías tu visión, podrías ver tal vez
que estas situaciones, problemas o personas no son problemas. Cambias tu visión y la amplías y tal vez puedes empezar a verlo como un llamado al amor. Ver que lo que esa persona está haciendo a su manera y en su forma de hablar también viene de un dolor interno que no tiene nada que ver contigo. A lo mejor viene de un miedo y entonces lo primero que hace es agredir y hablar feo. Y yo no puedo ver a la otra persona, yo nada más veo que a mí me están hablando horrible. Y entonces se me dispara el ego y el otro está hablando desde su ego y es el cuento de nunca acabar. Porque los dos estamos actuando desde la inconsciencia. Pero cuando uno empieza a tomar conciencia, a estar en conciencia, pues independientemente de ti y de lo que tú sientas, porque lo que el otro está haciendo, cuando empiezas a verlo de verdad como otro ser humano, te das cuenta que lo que está haciendo no tiene nada que ver contigo, que tiene tal vez algo que ver con algo interno de ellos. Y no estoy diciendo que vamos a justificar todas las acciones de las otras personas, pero en el momento que uno cambia la reacción y la forma de ver las cosas, amplías tu visión, entonces verdaderamente hay un crecimiento y empiezas a dejar ir y a soltar lo que tendrías que soltar. O sea, ¿qué tendrías que soltar hoy? ¿A qué estás dispuesto, dispuesta a soltar, a dejar ir, a dejar caer para vivir en conciencia? Y ojo que no estoy diciendo qué tienes que hacer hoy, porque no hay nada que hacer, no tienes que hacer nada. Es más bien dejar ir, soltar algo de nuestro diálogo interno, de tu historia que te estás contando, de la película que nos contamos que te aleja de la conciencia que está ahí presente, porque la conciencia está ahí. Nosotros venimos de la luz, del todo, de la conciencia absoluta, de la unidad. Eso está ahí permanente. ¿Qué tendrías que soltar hoy para conectar con esa conciencia que está ahí todo el tiempo? Pero la acompañamos con toda esta conversación del ego. La empañamos, la estamos como borrando, ignorando con nuestra conversación interna que está llenando ese espacio para que se llene de amor. Una vez más te dejo un momentito, escucha música y empieza a pensar qué tendrías que soltar, qué estás dispuesto, dispuesta a soltar para ampliar tu visión, para empezar a ver a los otros como un uno, como seres humanos, como seres de luz y de amor, como lo eres tú, lo soy yo, lo es el asesino, el ratero y lo somos todos. Nosotros somos seres de luz, que venimos del uno, de la unidad. Somos pequeños pedacitos, como dicen, polvito de estrella, que nada más nos estamos reflejando los unos a los otros. ¿Y qué estás dispuesto a soltar para vivir en conciencia? Para conectar con esa conciencia infinita que está ahí todo el tiempo acompañándonos y soltar esa conversación del ego. Yo les digo, en este ejercicio, pues hay que apuntar también, así como escribiste en la hoja de papel todas esas cosas, toda esta conversación del ego acerca de la otra persona o del problema, pues ahora toca apuntar cómo podrías abordar la situación o la relación o el problema desde otro lugar, o sea, por encima de lo que ves. Como dejar que eso que hasta ahora has visto, has interpretado, has calificado, dejarlo ahí como en paz, irte a un nivel como más arriba y verlo desde arriba. Abrir tu corazón, tu mente, para que poco a poco vayas
deshaciendo todas esas, yo digo, cadenas, ideas o todas estas capas ilusorias que empañan tu visión. Y en vez de ver la inconsciencia del otro, permites empezar a dar espacio para ver al otro como tu igual. Y entonces sustituyes, digamos, dejamos de emitir estos juicios y empiezas a moverte del juicio que generalmente emitimos rápidamente. O sea, el juicio no viene, cuando nosotros estamos emitiendo juicios, pues no viene de ya lo pensé, ya decidí, es que la otra persona es un egoísta. No, ya medité, ya entendí. No. Generalmente el juicio viene rapidito, inmediato, está ahí en nuestra cabeza y en la punta de la lengua en microsegundos. Y entonces lo que podemos hacer ahora sí es hacer una pausa para darle paso a la curiosidad, a tal vez preguntarte, pues, ¿qué le está pasando a esta otra persona? O qué le pasó tal vez alguna vez en su vida, o qué habrá vivido, o qué vive, o qué cree esta persona que está pasando para comportarse o para hablar así. Pues probablemente tiene dolor, o lo único que sabe hacer es sacarlo de esa manera y proyectándolo así hacia afuera. O sea, desde la curiosidad abordar esto, no desde que estoy justificando los actos de la otra persona, pero sino verdaderamente borrar el juicio y observar y ponernos en este lugar de curiosidad. ¿Qué puede ser que esté pasando para que esta persona actúe de esta manera que yo estoy viendo? Si nos detenemos a pensar en estas posibilidades, en lugar de llegar a la defensiva, entonces tal vez podamos acercarnos a la persona y en vez de tomarlo como algo personal, algo en mi contra, pues puedo proponer o preguntar si le gustaría tener una conversación tranquilamente para llegar a una solución, o hacer esa pausa para dar el espacio para que probablemente la otra persona también tome conciencia de lo que acaba de hacer o de la forma que habló y se abra la posibilidad de tener una conversación ya no de ego contra ego, sino de conciencia a conciencia. Este cambio de actitud en donde ya no ves al otro como una amenaza o como un enemigo y puedes ver su humanidad, eso es ese switch, ese cambio pequeñito, parece pequeñito, en donde suelto todos mis juicios y todas mis ideas y puedo ver a la otra persona como un uno entero, como yo. Eso se llama vivir en conciencia. Eso se llama ver al otro desde la compasión, ver que somos uno mismo. Y cuando conectas con ese estado, o sea, cuando estás en conciencia, puedes ampliar esta misma visión en cualquier área de tu vida. O sea, una vez que practicas esto en cualquier situación, problema esté pasando allá afuera, esto mismo lo puedes aplicar absolutamente a todo en tu vida. O sea, cualquier cosa que esté pasando en tu vida, si la abordas desde la curiosidad y te permites ampliar tu visión, ya sea con otras personas o con tu reacción con el dinero o todas estas ideas que tienes acerca de la familia, de tu hijo que no hace caso o de tu hija que te parecerá probablemente que si no es buena mamá, si es buena mamá, o todo lo que debería de estar haciendo. O sea, en todos estos ámbitos, en todas estas ideas que tenemos acerca de los demás o del gobierno y de todo, de la misma manera se puede aplicar esto que te estoy diciendo.
Y entonces la frustración se acaba. Empiezas a fortalecer otra parte de tu cerebro. Hasta ahora, yo siempre digo, el cerebro es un músculo y lo hemos fortalecido hasta ahora de la misma manera, con los mismos pensamientos. Y cuando uno empieza a aplicar este ejercicio, el cerebro empieza a fortalecerse de otra forma y empieza a cambiar. Y a veces nos vamos a encontrar con resistencia a ese cambio, pues porque es igual, cuando empiezas a ir al gimnasio, pues hay resistencia. Pero después de un tiempo, el cuerpo te lo pide. Y cuando no vas, hasta te duele. Pues la idea es hacer este mismo gimnasio del cerebro para empezar a transformarlo, para que se acostumbre a frenar y a no dejar entrar el ego en automático. Y si sí entró en automático, pues volver a frenar y reconocer que acaba de entrar en automático y darle como en reversa. Y en el momento que fortaleces de esta manera tu cerebro, se te abren oportunidades para conectar con tu paz interior. Porque para estar en paz no se necesita que los demás estén en paz. Para yo estar en paz no necesito que nadie haga o deje de hacer nada. Con que yo eleve mi estado de conciencia y conecte con la frecuencia, conecte con la verdad, es suficiente para vivir en paz o en alegría o en neutralidad o desde la valentía, pero inmediatamente elevo mi nivel de conciencia y ya no estoy operando desde el ego. Así que te invito, esta es verdaderamente una invitación a hacer un trabajo y ser tenaz y a veces soltarlo, pero no olvidarlo. Te invito a practicar esto que te acabo de platicar para que podamos pasar de la falsedad a la verdad. En el momento en el que tú vives en verdad y te conectas con estas frecuencias elevadas, inevitablemente es contagioso. Los demás, sin saber por qué, empiezan a percibir también que su conciencia se empieza a elevar. Se empiezan a sentir más tranquilos, menos enojados, empiezan tal vez empiezan a conectar con este nivel de pensamiento, sin darse cuenta, empiezan a tener pensamientos más conectados con la verdad, y poco a poco nos vamos así como que contagiando unos a otros. Y el que no esté listo para contagiarse, pues le va a llegar en su momento si le llega, y si no, pues no le llegue. No es eso lo que determina tu paz ni tu estado de conciencia. Con esto me despido. Les mando a todos unos grandes deseos para que este 2024 lo arranquemos desde la conciencia, lo vivamos en conciencia y que seamos uno con la conciencia, con estas frecuencias elevadas que nos abren un mundo de posibilidades. Gracias, mi nombre es Yael Schlesinger, soy coach ontológico. Si les interesa saber un poco más de mí, los invito a que me busquen en mi Instagram, que es Yael_Schlesinger, o me pueden mandar un email a ysch999@gmail.com. Gracias, hasta la próxima.